voy a partir, como siempre, presentando a nuestros invitados. Fernando Atria es un activo participante del debate público y es autor y coautor de varios libros que han sonado harto, por ejemplo, La mala educación, ideas que inspiran al movimiento estudiantil en Chile 2012. Acuérdense que él en su momento fue como llamado por la prensa como el ideólogo del movimiento estudiantil de 2011. Después también publicó La Constitución Tramposa, muy ad hoc al momento, eso fue en 2013, y es coautor de otro libro también que ha dado mucho que hablar y ha generado hartas polémicas, que es El otro modelo del orden neoliberal al régimen de lo público, que también publicó con Alfredo Yoñán, con Guillermo Larraín, con José Miguel Benavente, y alguien se me está olvidando, Fernando. Javier Couso. Javier Couso, exactamente. Bueno, y ahora está además empujando la creación de un nuevo partido político llamado Fuerza Común. Ya nos va a tener que contar qué significa empujar un partido político en medio de una pandemia. Así que muchas gracias, Fernando, por estar esta tarde aquí. No, muchas gracias, Angélica, a Cristóbal también y a Francisco. Un agrado estar con ustedes. Y Francisco, bueno, también Francisco Soto, director de investigación de Derecho en la Universidad de Chile. Se me olvidó decir que son los dos académicos de la Universidad de Chile, los dos constitucionalistas. También fue integrante del Consejo de Observadores del proceso constituyente que se hizo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y desde ahí además ha estado estudiando, pero muy concienzudamente, los resultados de ese proceso. Y en noviembre pasado, a pocos días de que se había firmado el Acuerdo Nacional por una nueva Constitución, publicó el libro La Constitución en Debate, porque una de sus obsesiones, me parece, que es que educar en conceptos constitucionales. Así que muchas gracias, Pancho, también por estar aquí esta tarde. Y vamos al tiro a la primera pregunta, que es, bueno, ¿qué efecto ha tenido la pandemia en el proceso constituyente? Que ya, el primer efecto es que, bueno, fue aplazado de abril a octubre, ya estaríamos en otro, si no fuera por el coronavirus, estaríamos en otra conversación en este momento, pero bueno, se tuvo que aplazar. Entonces, a ver, Fernando, dime, ¿cómo ves tú qué efecto ha tenido? O sea, yo creo que por una parte ha tenido el efecto que tú misma has indicado, ¿no? Que ha interferido con el calendario del proceso constituyente, porque ya se produjo la suspensión o la postergación del plebiscito que iba a ser en abril. ¿Qué es lo que también creo yo tuvo un efecto bien brutal de interrupción de una discusión constituyente que estaba ocurriendo en el pueblo en general, o sea, en todas partes, y que yo nunca había visto antes. O sea, desde el 18... Sí, desde el 18 de octubre, todos los profesores de Derecho Constitucional, todos los que han opinado algo sobre Derecho Constitucional, vieron sus agendas reventadas porque los invitaban a una enorme cantidad de asambleas, cabildos, conversatorios, debates, discusiones en juntas de vecinos, en las plazas, etc. Yo tuve que ir un montón de veces, y mi caso no es especial, yo tuve que ir un montón de veces, estoy seguro que Francisco también, a hablar en las plazas, ¿no? Y ese proceso, que yo creo que era de una intensidad y de una generalidad que yo no había visto ni para la discusión, ni el 2011, ni para la discusión constituyente posterior, ni para el proceso constituyente de Bachelet, nunca había visto eso. Eso, claro, se interrumpió en seco por la cuarentena y por las medidas de aislamiento, y eso, por cierto, que puede tener consecuencias. Entonces, yo creo que hay un proceso que está interrumpido. La pregunta central, creo yo, es cuál va a ser el efecto que va a tener para adelante, ¿no? O sea, ¿qué efecto va a tener en el desarrollo subsiguiente del proceso constituyente? Y aquí yo he escuchado dos versiones. Hay unos que dicen, mire, después de la emergencia, la situación económica va a ser tan apremiante que el proceso constituyente va a pasar a segundo plano. Yo creo que a mí me parece poco probable que pase eso. O sea, la historia muestra que las crisis económicas no producen precisamente estabilidad política. No Entonces yo creo, unidad entre las personas. No, pero creo que... O sea, no, porque lo que yo quería decir es, a mi juicio, el proceso constituyente es la solución a un problema extraordinariamente real que hay en Chile. El problema es un proceso progresivo de deslegitimación de los poderes institucionales. Algo que hasta el propio ministro Mañalich ha reconocido cuando él dijo: enfrentar una pandemia en condiciones de desconfianza generalizada hacia los poderes institucionales es mucho más difícil. Entonces, nosotros estamos viviendo, y llevamos viviendo, yo diría, por lo menos 15 años, un proceso progresivo de deslegitimación institucional. Y el proceso constituyente, el sentido que tiene, es solucionarlo, es enfrentar eso. Si la pandemia
interfiere con el proceso constituyente en el sentido de cortarlo, de hacerlo inevitable. Eso no quiere decir que el problema de deslegitimación se va a ver solucionado. Lo que quiere decir es que la manera más adecuada de enfrentarlo va a haber quedado interrumpido por la pandemia y nos vamos a quedar con el problema como estaba. Por eso yo creo que es bien importante que el proceso continúe, y de hecho yo creo que va a continuar cuando la emergencia de la pandemia pase. Ya, ¿qué dice Pancho con esto? Vamos a seguir. ¿Cómo lo has vivido tú? Tú también me imagino que estás yendo a las plazas a conversar, haciendo harta educación en Constitución, ¿y qué pasó? Sí, mira, bueno, yo complementando lo que dice Fernando, Chile es el país donde más ha caído la participación política en el mundo, ¿no? Desde la vuelta de la democracia hasta ahora, la caída no tiene ningún otro antecedente, ¿no? Las instituciones, por ejemplo el Congreso, debe ser el más deslegitimado del mundo. Entonces, y eso, nosotros lo venimos diciendo hace un montón de años, es un problema básicamente por el modelo institucional que establece la Constitución del 80. Y yo creo que además esto le ha votado un argumento que la derecha estaba defendiendo, sobre todo los partidarios del no, que el cambio constitucional no iba a tener ningún efecto en la vida cotidiana de las personas. Y que en el fondo la Constitución es un problema que no tiene que ver con la vida cotidiana de las personas. Y hoy día estamos viendo que el presidente dicta o no dicta, ¿cómo se llama?, cuarentenas obligatorias. Las medidas del estado de excepción son totalmente arbitrarias y la gente recurre a la Corte Suprema y la Corte Suprema dice, bueno, estas son atribuciones políticas, no hay responsabilidad en ese sentido. Entonces, todo, y bueno, no son temas solamente en Chile, se están sucediendo en el mundo. Todo esto está en la Constitución y en el fondo los chilenos estamos demandando responsabilidad de nuestras autoridades, y nuestras autoridades bajo el modelo, es un modelo que no ha sido debatido, que no está que está súper cuestionado. Finalmente el sistema se instala y va actuando de una manera, yo diría, divide más que convoca. ¿Y tú, Pancho, en qué posición estás con esto con respecto a, o sea, me imagino cuál será tu respuesta, pero ¿vamos a lograr en octubre tener ese plebiscito que tanto necesitamos? Yo creo que es bastante complejo. Y yo creo que hacer poner de nuevo el proceso, como se pospuso la vez anterior, va a generar mucho ruido. Porque finalmente instalar esto como un acuerdo de la clase política que no sé qué antecedentes tuvo para posponer, creo que eso va a generar consecuencias negativas. Y es importante empezar a debatir este tema, creo yo. Desde mi punto de vista, por lo menos lo que he hablado con salubristas, es bien difícil que en octubre se pueda hacer el plebiscito, ¿no? Y en ese sentido me da la impresión de que eso se tiene que trabajar muy bien, si se va a volver a posponer. Además ya los plazos empiezan a chocar, digamos. Claro, porque ¿cuál es el último plazo? Es finales de agosto, ¿no? Si se pospusiera, tendría que ocurrir, se tiene que posponer antes de agosto. ¿Ese es el plazo límite? O sea, con los timings que están, si se pospone el plebiscito de octubre, ya no llegamos a la Asamblea Constituyente, entiendo yo, y a la ratificación en el periodo de Piñera, ya estamos fuera, pasado. Y eso ya es complicado, creo yo, ¿no? ¿Y qué piensas tú, Fernando, con respecto a esto? No, a ver, yo creo que ya estamos fuera del proceso de Piñera en todo caso, porque como el calendario está ahora, es plebiscito en octubre, elección de la convención en abril, la convención sigue teniendo 8 meses extensibles a un año para acordarlo, lo cual quiere decir abril del año 2022, con lo cual ya estamos en el proceso, en el periodo presidencial siguiente, ¿no? Porque se acaba en marzo del 2022, Piñera. Y de ahí el plebiscito de salida, entonces ya estamos fuera. Yo creo que, por cierto que no hay que cerrarse a la posibilidad de que la pandemia siga siendo una situación, constituyendo una situación que impide la realización del plebiscito. Lo que yo sí creo que habría que decir es, la única razón que puede justificar la postergación por segunda vez del plebiscito son razones puramente sanitarias. Y esto es importante decirlo porque no hay que olvidarse que hace un par de semanas el presidente
se permitió especular, son sus palabras, especular frente a todos los chilenos sobre la posibilidad de que la crisis económica después de la emergencia fuera tan grave que no conviniera hacer el plebiscito en octubre. Yo creo que precisamente intervenciones como esas son las que dicen, o sea, mandan la señal exactamente contraindicada. Es verdad que es posible que la situación sea tal que sea necesario postergar el plebiscito por segunda vez. Pero si es así, es por razones, creo yo, es muy importante que todos nos digamos y nos ratifiquemos recíprocamente que es por razones puramente sanitarias. O sea, esto de que condiciones de crisis económica pueden justificar suspender un plebiscito o una elección, la verdad es que si uno lo toma en serio es una tesis extraordinariamente absurda. Sí. Pero es lo que especulaba el presidente. O sea, que uno esperaría que, no sé, por el servicio electoral indague alternativas, se podrá, no sé, por buscar fórmulas de votar por internet, se tiene que evaluar. Yo sé que eso es difícil a partir de la experiencia comparada. Las experiencias previas no son muy buenas, además. De lo que hemos tenido acá de votación online han sido malas las experiencias. Sí, pero uno esperaría una conversación institucional, porque esto es... Yo creo que bueno, de partida, digamos que la regulación que hizo esta comisión técnica es una regulación bien sui generis, llena de detalles, de fechas, en el texto de la Constitución, que a mí, no sé qué piensa Fernando, me parece una regulación bien deficiente. O sea, si uno revisa las constituciones que regulan los reemplazos, son 2 o 3 párrafos. Y aquí tenemos una cosa llena de fechas, vericuetos, que hacen bien compleja la implementación. Y que además entró en crisis con esto de la pandemia y con los sucesos que está viviendo el mundo. Lo que recomienda no poner fechas en las constituciones. No sé qué piensa Fernando de eso. No, por cierto, yo creo que todo eso tiene que ver con lo, por así decirlo, digámoslo así, sobre negociado y pactado que fue ese acuerdo del 15 de noviembre. Y eso es parte de las condiciones de la política chilena que tienen que ver con lo que explica el problema de fondo. Yo creo que es, por cierto, que introduce una serie de rigideces adicionales y esas rigideces adicionales se notan cuando surgen, bueno, problemas como los que han surgido. En mi opinión, yo no soy partidario de formas de voto electrónicos, cosas así, por distintas razones, pero no es esa, creo yo, la discusión ahora, ¿no? Yo creo que, por cierto, que todas estas cuestiones, o sea, yo tengo mis opiniones, pero otras personas tienen sus opiniones. O sea, yo creo que todas estas cuestiones van a tener que ser parte de la discusión en el caso. Por eso, yo creo que hoy día lo que es fundamental como criterio para ordenar esas discusiones que van a venir si es que vienen, dependiendo de cómo evolucione la emergencia, es lo único que puede justificar alteración del cronograma electoral del proceso constituyente son consideraciones estrictamente sanitarias, ¿no? O sea, que todavía estemos en cuarentena o que no sea posible. Por cierto, o que sea un enorme riesgo para la población, ese tipo de cosas. Pero que la tasa de desempleo sube a 15% o a 20%, yo creo que es una cuestión estrictamente impertinente. Si o el argumento de que no es el momento, que ha empezado a escucharse también. Por eso, no o sea, claro, porque hay cosas más urgentes. Por supuesto que siempre va a haber gente que cree que hay cosas más urgentes que tener elecciones. Siempre. Entonces, creo yo que si estuviéramos de acuerdo en que la única consideración que justifica discutir el cronograma del proceso constituyente son consideraciones estrictamente sanitarias, yo creo que habríamos dado un paso. Ya, pero Fernando partió contando que, claro, había después del 18 de octubre toda una energía que se manifestó muy claramente en la salida de la gente a los cabildos, que la gente quería conversar, en la solicitud de que hubiera una nueva constitución, y eso se ve totalmente coartada por que tenemos que ir todos a cuarentena, no podemos reunirnos, ya, etc. Entonces, por ejemplo, yo veía a otro de nuestros vecinos, a Pato Fernández, que dio una entrevista hace pocos días que decía, es extremadamente importante volver a instalar como un clima preeleccionario, preplebiscito, en que volvamos a discutir de esos temas. ¿Cómo se hace eso? Está sucediendo. O sea, yo acabo de lanzar un curso con 8.000 personas inscritas a partir del libro que escribí de formación cívica. Hicimos un lanzamiento con 1.500 personas participando por internet. Yo lo encontré increíble.
y he visto por 8.000 experiencia... personas, Pancho, como de cualquier, o sea, el que quería se inscribía, o son ¿Sí? vienen de algún ámbito específico. La universidad tiene una web que se llama U Abierta, y nos propuso hacer un curso interactivo por internet, esto hace en enero. Y fue súper interesante porque llevar el libro a película, entonces fue una experiencia novedosa, y yo ese libro lo escribí con mis ayudantes, entonces ellos son llenos de ideas, ¿no? Y bueno, lo empezamos a implementar y había gente de todas partes del mundo entre medio, es una cosa... Y por lo menos yo lo que he visto, por lo menos en experiencias de la facultad, es que esto se está replicando en muchos temas y se está abriendo conversación. Bueno, y que cuente Cristóbal Tello lo que va a empezar a hacer, que también es una iniciativa de envergadura. Eso, Cristóbal, ¿puedes contar un poco de eso? Cristóbal Tello, ¿estás por ahí? Sí, por acá estoy. Estamos en conjunto con la Universidad de Chile, la Universidad Católica, y muchas organizaciones sociales empezando a un proceso de diálogo ciudadano, no solo sobre el proceso constituyente, sino en general sobre el futuro del país, el país que queremos construir en conjunto, y vamos a hacer un proceso masivo de diálogo en forma remota, que es la única posibilidad que existe hoy día en medio de la pandemia, a partir de la próxima semana hasta fines de septiembre. Todo trabajo que va a ser sistematizado después por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y entregado a todas las autoridades, y si es que se aprueba el proceso constituyente de octubre, por supuesto, a quienes sean elegidos en esa asamblea como un insumo de lo que piensan muchos chilenos y chilenas sobre el futuro del país. Y la gracia de esto es que pretende ser un diálogo bien inclusivo, que trate de llegar a sectores que habitualmente quedan excluidos de este tipo de procesos. Entonces estamos trabajando con una muestra para poder convocar un grupo que refleje razonablemente a la diversidad del país. Entonces ahí va a haber espacio interesante de participación, no solo para el barrio, sino que en general para el país. Y tú, Fernando, porque tú estás embarcado además en un proyecto de echar adelante un partido político, que en tiempos en que se puede hacer vida en la calle es difícil, me imagino, en tiempos de coronavirus. Sí, o sea, nosotros empezamos a inscribir Fuerza Común a principios de marzo. Alcanzamos a tener 2 semanas de activismo de despliegue territorial para buscar firmas. Los resultados de esas 2 semanas eran auspiciosos. O sea, hoy día hay yo creo que hay, y esto también es parte del problema que tenemos, ¿no? O sea, hay una tirria ciudadana con los partidos políticos, porque yo creo que hoy día hay rechazo de todo lo que es política institucional, que es parte o sea, es una manifestación clarísima del problema constitucional que tenemos. Pero esa tirria no se manifiesta, o sea, también yo creo que los ciudadanos ven el problema que eso implica, y es el siguiente. Cómo los partidos tradicionales no son vistos como instrumentos adecuados para la participación de los ciudadanos en la política, porque son vistos como máquinas. Entonces los ciudadanos ven que que lo que va a pasar en la convención es que en la convención van a estar los mismos de siempre. Y si en la convención están los mismos de siempre, entonces la posibilidad de que tengamos una constitución que sea significativamente distinta es bastante baja. Y por eso es bien importante que haya formas a través de las cuales los ciudadanos puedan participar en la convención. Y Fuerza Común es un intento, una iniciativa que surge precisamente para eso, porque para participar en la convención va a ser necesario transformar ideas en plataformas electorales, organizar campañas, levantar candidaturas, después de la elección va a haber que organizar bancadas, etc. Y para todo eso se necesita organización política. Y Fuerza Común pretende ser eso. Si estas iniciativas, Fuerza Común es una de ellas, es la iniciativa en la cual yo estoy participando, pero también hay un partido feminista y hay otras iniciativas. Yo creo que es muy importante para el proceso constituyente que algunas de esas iniciativas sean exitosas, de modo tal que sea posible que esa fuerza social que se manifestó desde el 18 de octubre esté presente en la Convención Constitucional, porque si en la Convención Constitucional solo están convencionales que representan a los mismos partidos que hoy día están deslegitimados, yo creo que eso va a producir deslegitimación de la nueva Constitución, y entonces la nueva Constitución va a ser vista más o menos como la nueva Constitución de Lagos del 2005,
que se anuncia como una nueva constitución, pero que no soluciona el problema constitucional. O sea, no le da la suficiente legitimidad. Eso es lo que Claro, dice. sí. Porque es verdad lo que decía Francisco, y esa es una cuestión que uno tiene que tomar en cuenta. Por cierto, que el problema de la deslegitimación de las formas institucionales de la política no es un problema únicamente chileno, por cierto. Pero en Chile se manifiesta con una radicalidad que lo hace distinto por su tipo. O sea, no nos sirve decir, no nos preocupemos, no hay nada especialmente grave en Chile porque este problema de la deslegitimidad o la crisis de las instituciones políticas es un problema que ocurre en todas partes. No, no. Nosotros lo estamos viviendo con una profundidad y una radicalidad que es prácticamente desconocido en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque en Chile tiene peculiaridades especiales. Yo creo que eso tiene que ver con lo que yo llamaría la constitución tramposa y la cultura política que fue creando durante 30 años. ¿Qué es la constitución tramposa, Fernando? Bueno, la constitución tramposa es la solución a un problema que tenía la dictadura. El problema era el siguiente: ¿cómo usar el poder dicho por ellos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, dicho por la dictadura, cómo podemos nosotros usar el poder total que tenemos hoy para asegurar que las reformas, las transformaciones que estamos haciendo van a subsistir una vez que ya no tengamos el poder? Cuando la dictadura se acabe, cuando empiece la democracia. Y como la Constitución lo que hace es constituye el poder político, por eso se llama así, ¿no? Constituye las formas de ejercicio del poder político. La solución a ese problema, cómo usar el poder actual para evitar que las cosas cambien cuando ya no tengamos el poder, la solución era darle a la democracia su constitución. Es decir, nosotros, la dictadura, vamos a decidir cómo va a ser la constitución de la democracia. Y lo vamos a configurar de un modo tal que ese poder que la Constitución constituye no pueda tomar ninguna decisión transformadora. Y de ese modo nos vamos a asegurar que no puedan transformar el modelo neoliberal. Y entonces, la verdad es que si uno mira para atrás por 30 años, que no son cualquiera 30 años en la historia de Chile, ¿no? Son 30 años en que Chile ha cambiado con una radicalidad que no había ocurrido antes. Uno mira los últimos 30 años y se pregunta, ¿en qué casos la política institucional ha sido capaz de identificar un problema cuya solución requería una decisión genuinamente transformadora y hacerlo con eficacia? Y yo creo que salvo el caso posible de la reforma procesal penal, salvo ese caso, no hay otros. No ha sido posible dar cuenta de vida de la demanda de reconocimiento de los pueblos originarios, no ha sido posible descentralizar la estructura del Estado, no ha sido posible solucionar el problema de las pensiones, que se viene anunciando como una bomba de tiempo desde hace por lo menos una década, no ha sido posible transformar la educación de una mercancía en un derecho social. Todos estos problemas no han sido posibles. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una política que está sistemáticamente, que está constitutivamente incapacitada. Eso es la constitución tramposa. Pancho, Y eso crea una cultura política que desde el punto de vista del ciudadano, lo que se entiende, termino ahora, el ciudadano lo que va aprendiendo es que cuando surgen demandas de transformación de la sociedad, esas demandas son ignoradas por la política institucional. Da lo mismo cuántas personas marchen contra las AFP. La posibilidad de que la política discuta con seriedad tener un sistema de pensiones sin AFP, esa posibilidad está excluida. Y entonces los ciudadanos empiezan crecientemente a decirse, bueno, está claro que la política no existe para procesar las demandas que surgen de la ciudadanía. Está claro que la política existe para que sea, para hacer que sea el instrumento del poder económico, etc. Para eso están los políticos. Y eso lleva a esta radical deslegitimación de la política institucional. Y ese es el problema, creo Pancho, yo. ¿tú coincides con ese diagnóstico de Fernando? Totalmente. Yo eso sí le agregaría un par de cosas, porque finalmente lo que nos dice Fernando es que se deteriora la deliberación que permite elaborar propuestas, digamos, de cambio institucional en Chile. Y eso, bueno, impacta, como decíamos al comienzo, en el Congreso, y la imagen que tiene el Congreso los chilenos. Latinoamérica es el continente que tiene peor imagen de Congreso en el mundo. Y Chile tiene el nivel más bajo de percepción de confianza sobre la acción del Congreso. Entonces, y esto es lo relevante con el tema del proceso constituyente, porque lo que hace un proceso constituyente en el mundo, lo que está operando hoy día en el mundo, un comentario así comparado. A lo largo de la historia, los procesos constituyentes en el mundo se han identificado con procesos revolucionarios, con procesos de independencia, en el caso latinoamericano,
con cambios institucionales radicales. Y en los últimos 30, 40 años, los procesos constituyentes se vienen haciendo en democracia, ¿no? Y es justamente para poder reconciliar las instituciones con los ciudadanos, ¿no? Porque se está sucediendo esto que estamos denotando, que se da fuertemente en Chile. Entonces, tiene mucho sentido pensar que hacer un proceso constituyente no solo nos va a dotar de un mejor texto, sino nos va a reconciliar como sociedad. Y para eso es muy central que la ciudadanía se conecte con este proceso. Y para que se produzca esto, yo creo que no basta lo que plantea Fernando, en el sentido de que los representantes representen, ¿no? Sino que tenemos un problema de cómo se construye la representación presencial. O sea, el tener a un conjunto de personas reunidas no garantiza que la gente se conecte con esa discusión. Entonces, ¿cómo dotamos de herramientas que conecten el diálogo que va a tener esta Asamblea Constituyente con la ciudadanía? ¿Cómo subimos a la ciudadanía a este debate? Ese es el gran tema, y que yo creo que es un tema que no está puesto sobre la mesa, no fue incorporado en la reforma que se hizo recientemente. Creo que es un tema que debería asumir la sociedad civil con fuerza. Sin duda, iniciativas como la que hace Fernando contribuyen a esto, pero yo creo que necesitamos herramientas institucionales. Pero hay una cosa ahí que yo creo que tú puedes hablar que es interesante, porque después de que se hizo el proceso constituyente en el gobierno de Michelle Bachelet, en el segundo gobierno, todo ese material quedó ahí como de alguna manera perdido, y parte de la pega que tú has hecho es recogerlo y sistematizar, o sea, ver qué apareció de los encuentros locales autoconvocados, porque también se da la sensación de que, bueno, que la gente va a llegar y va a hablar de cualquier cosa, cada loco con su tema. ¿Es así o no es así? Cuéntanos un poco si aparecieron patrones ahí, ¿qué es lo que has visto? Sí, bueno, nosotros estudiamos básicamente educación, porque no nos dio mucho, porque era demasiado material. Pero fuimos elaborando, por ejemplo, metodologías que se van a aplicar con el proceso que va a implementar Cristóbal, que está a cargo Cristóbal, entre la Católica y la Universidad de Chile. Y yo creo que las nuevas tecnologías ofrecen una herramienta muy importante en la medida que se conecten con el debate o con la forma de debatir que tienen los ciudadanos. O sea, yo creo que si algo quedó del proceso de Bachelet, no fue tanto los contenidos de la sistematización, sino una práctica, ¿eh? El debatir a través de cabildo, el juntarse en familia, y eso es lo que nosotros tenemos que alimentar para que eso se active y acompañe el proceso constituyente. Ahora, paralelo a eso, cómo se sistematiza ese material, cómo dialoga con la Asamblea, a mí me sorprende porque es lo que más uno podría destacar de la experiencia comparada. Es justamente cómo se construyen estas herramientas en proceso constituyente para conectar los ciudadanos con los representantes. Hay unas 15 experiencias relevantes en el mundo y nada de eso se expresó en la reforma que se hizo a la Constitución. Tengo la impresión de que Fernando algo te quería contestar, Pancho. No, Francisco dice que no estaba de acuerdo conmigo, pero yo estoy de acuerdo con él. No. Yo creo que complemente no. Yo creo que nosotros, o sea, hay ciertas lógicas de la política de los 30 años pasados que nos ha llevado a una mala comprensión bien profunda de la lógica democrática, de la lógica de operación de un sistema representativo, ¿no? Hoy día yo creo que la representación democrática es vista como una consecuencia de las elecciones, ¿no? Los parlamentarios son representantes, ¿por qué? Bueno, porque lo dice la ley, porque fueron elegidos en una elección. Y por supuesto que sean elegidos es importante. O sea, es mucho más probable que sean representantes si son elegidos que si son los 4 comandantes de las Fuerzas Armadas, por cierto, eso va de suyo. Pero la representación democrática va mucho más allá, porque en una sociedad democrática lo que uno tiene es un espacio de deliberación y decisión formalizado, que es el Congreso, ¿no? En que hay sala, comisiones, reuniones, tablas, votaciones, quórums, reglas, etc.
reglas que especifican quién puede hablar, cuándo se puede discutir, qué cosa, etc. Y al mismo tiempo uno tiene una discusión que está ocurriendo en la sociedad en general, que no tiene forma alguna, que no tiene tabla, que no tiene comisiones, que es simplemente una discusión que ocurre, bueno, en los cabildos, las asambleas y también en los programas de televisión, en las columnas periodísticas, en las universidades, etc. Es una discusión informe, ¿no? Y la representación se produce cuando la discusión formalizada, de alguna manera, está suficientemente conectada con esa discusión informal que está ocurriendo. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, espérame, lo que nosotros sabemos es que qué es lo que pasa cuando ese vínculo se rompe totalmente, que es lo que yo creo que nosotros hemos experimentado. Nosotros tenemos hoy día una forma política en que ese vínculo está totalmente roto. Y entonces la política se convierte en casi un juego de máscaras parlamentarios, ¿no? O sea, en que la cuestión es, que por ejemplo, para aprobar la prohibición de reelección, bueno, cada uno vota y hace lo que quiere, pero resulta que el Senado no se dio cuenta de que si rechazaban ese artículo, en realidad lo que querían hacer no se producía, se producía lo contrario. Entonces ahora resulta que la prohibición de reelección con efecto retroactivo va a salir, pero va a salir como por chanfle, ¿no? Porque en el Senado no se dieron cuenta. No, todo es una especie como de entelequias parlamentarias, porque esa política que ocurre en el Parlamento, yo creo que hoy día no tiene ninguna realidad social, porque la conexión que tiene con esa discusión que está ocurriendo allá afuera es inexistente. Y eso lo que produce es esa representación de la institucionalidad, es una representación puramente formal. Yo creo hoy día que la idea de representación política, la idea de que el diputado representa al pueblo, o los diputados representan al pueblo de Chile, es una idea que hoy día no tiene ninguna vigencia sociológica, es una pura entelequia. Y entonces de lo que se trata, yo creo que el proceso constituyente, en realidad, la cuestión central del proceso constituyente es recuperar la posibilidad de representación política. Y para recuperar la posibilidad de representación política, lo que necesitamos no es que sean elegidos, lo que necesitamos es restablecer ese vínculo entre la discusión formalizada que ocurre en el Congreso y la discusión informal que está ocurriendo en la sociedad. Y entonces tu pregunta, Angélica, es crucial. ¿Cómo se logra eso? Y ya para eso yo no tengo soluciones mágicas. Aquí no hay ninguna cuestión que uno pueda decir, mire, si solo tenemos que hacer eso y listo. Yo tampoco confío mucho en que la cuestión se le pueda dar una solución que sea puramente tecnológica. O sea, las redes sociales no son la respuesta. Pueden ser parte de una recuperación, está bien, pero no son la respuesta. Por ejemplo, yo creo que el estado actual, por ejemplo, de los partidos políticos, hace que sea muchísimo más difícil. Porque los partidos políticos, en parte, se justifican porque cumplen esa función de mediar entre la sociedad y la institucionalidad. Porque los partidos políticos, por lo menos antes, no ahora, los partidos políticos estaban vivos en la sociedad. Tenían frente sindical, tenían frente estudiantil, tenían, en fin, ¿no? Entonces los partidos políticos estaban en la sociedad. Hoy día ya no están. Entonces, ¿cómo se logra eso? Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta del proceso constituyente. ¿Cómo lograr que la política institucional esté conectada con esa discusión política informal que está ocurriendo en la sociedad? Y yo espero, entonces a mí no me cabe ninguna duda, por ejemplo, que para eso, formas participativas son imprescindibles, ¿no? Hoy día es necesario tener formas mucho más participativas, plebiscitos revocatorios de leyes o de autoridades, en fin, referéndum, presupuestos participativos a nivel local, en fin, hay muchas medidas, algunas conocidas y otras por inventar. Yo creo que estamos en un momento en que lo que necesitamos es imaginación institucional, pero yo diría, lo que necesitamos lograr es rehabilitar la idea de representación política, dándole un contenido real, que no sea una pura ficción que los parlamentarios representan al pueblo, que tenga alguna dimensión de realidad. Y eso supone reconectar la política parlamentaria con esa política del día a día que ocurre en todas las partes de la sociedad, que no tiene forma, que no tiene condiciones, que no tiene requisitos, que ocurre nomás. Y que entonces, ¿cómo se manifiesta? Es una cuestión, por supuesto, discutible, opinable, etc. Pero si no hay conexión, entonces la que pierde, y pierde big time, es la política institucional. Me preguntan acá en el chat, GMO me dice, ¿qué herramientas constitucionales sugiere Francisco para poder subir a la ciudadanía al debate? Que es justo de lo que estamos hablando. No es que uno tenga una solución, sino veamos la experiencia comparada. Y hoy ya en Europa, esto se ha hecho en un largo camino, ¿eh?
Yo, por ejemplo, estudié en detalle el proceso de formación de la ley en Suiza, y los suizos conectan a los partidos políticos y a la ciudadanía en procesos de discusiones paralelos al proceso de formación de la ley, con regulaciones muy elaboradas, ¿tá? No solamente son textos constitucionales, sino que son procesos y prácticas que se elaboran intrincadamente y que constituyen 6 o 7 procesos de magnitud en el año en Suiza. Y en ese caso, no hay ningún proceso, como diría Fernando, que haya tenido un impacto masivo si no contó con la participación de los partidos políticos en Suiza, ¿no? O sea, todos los procesos que se han logrado articular con éxito han sido porque los partidos se han involucrado a través de estos mecanismos que son complejos. Entonces, eso se ha extendido en los procesos legislativos europeos, ¿ah? Y es súper interesante estudiarlo. Yo, en el caso de Suiza, escribí un artículo que está ahí colgado en internet, si a alguien le interesa verlo, porque es un proceso bien propio de ellos, ¿eh? Pero hay países que han tenido crisis como las nuestras y los han enfrentado a través de procesos constituyentes. Y esos procesos constituyentes, estoy pensando en Brasil, que vivió un proceso muy parecido al de nosotros, tuvo un proceso de independencia, o sea, de dictadura, que pasó después a elaborar una constitución, y a diferencia de nosotros, que terminamos haciendo reformitas pequeñas, ellos hicieron una nueva constitución con senadores designados saliendo de la dictadura, e instalaron un proceso de discusión. Y ese proceso de discusión generó un proceso de participación que terminó permeando el proceso legislativo. Este fue un congreso constituyente. Y, por ejemplo, también vemos un caso reciente, Irlanda, que instaló un sistema de discusión bastante particular, que son unos mini parlamentos que se elegían a través de sorteos, y que permitió articular un proceso de discusión constitucional bien relevante, y ha sido llevado sistemáticamente a la discusión de proyectos de leyes. Entonces, ese tránsito de cómo un proceso constituyente impacta en un proceso legislativo ha ocurrido en varios países, y creo que es algo que nosotros podríamos rescatar si este proceso constituyente lo hacemos bien. ¿Y qué podemos hacer ya a esta altura? Porque un poco el cronograma, independiente de si se mueve la fecha o no, ya está diseñado. O sea, ya las instancias de participación de la gente son ir a votar a favor o en contra de una nueva constitución, y después por unos determinados de representantes para una asamblea constituyente. No hay una instancia diseñada el reglamento. El reglamento de la asamblea podría prever este tipo de mecanismos y generar procesos que no son solamente, como decía Fernando, temas de internet, sino que suponen conversaciones presenciales, procesos de sistematización, ida y vuelta. En el caso de Brasil, llegaban a una propuesta de texto y lo iban a conversar con la ciudadanía. Y eso tuvieron como 3 ida y vuelta bien relevantes, y donde la gente quedaba claro si su posición era recogida, no era recogida, y por qué no era recogida. Y eso es muy central, porque si tú haces participación y después no les cuentas nada lo que resolviste, finalmente la gente queda desencantada. Entonces, ese camino de ida y vuelta, junto con una sociedad civil empoderada, yo creo que ahí está la clave, y eso se puede hacer vía el reglamento de la convención. Tengo más preguntas público. Dale. Sí, que yo por supuesto yo no tengo ninguna razón para, o sea, yo apoyo todas las cosas que está diciendo Francisco en el sentido que yo creo que serían benéficas y todo, pero yo soy más bien escéptico respecto de que ellas sean la solución al problema que necesitamos, porque o sea, por ejemplo, yo creo que pensar que el reglamento de la Convención Constitucional va a ser una solución o que va a poder avanzar ahí, yo creo que en las condiciones actuales es totalmente ilusorio. ¿Por qué? Porque es un reglamento que se va a acordar por 2/3 de los votos. Entonces va a ser un reglamento que va a estar atravesado por el cálculo que todos van a hacer respecto de qué es lo que significa cada cosa. Entonces las formas de participación yo creo que van a estar severamente domesticadas para que no puedan producir nada que no sea previsto. Porque si pueden producir algo que es imprevisto, entonces no va a recibir los 2/3 de los votos.
yo creo que el modelo de cómo estas cosas van a avanzar, o sea, yo creo que esta conexión entre la discusión institucionalizada y la discusión desformalizada tiene que ser pensada no por vías institucionales en el sentido de que estén previstas, que se creen procedimientos de consulta. Con eso yo no estoy ofreciendo un argumento en contra de todos esos mecanismos, por supuesto, todos ellos está bien. Yo creo que el modelo para pensarlas tiene que ser más bien cómo se logró la paridad en la convención. La paridad se logró porque el movimiento feminista la exigió y porque el Parlamento se dio cuenta. Yo no creo que se haya logrado la paridad, porque los senadores y diputados dijeron, oh, escuchamos un súper argumento y me convenció de que la paridad es justa, ¿no? Y entonces ahora voy a cambiar mi voto. Yo había votado en contra, pero ahora voy a votar a favor porque no había pensado ese argumento que me dijeron ayer. Entonces ahora sí, me convencieron. No, no funciona así la cuestión. Se logró por miedo. Bueno, miedo entre comillas, no es miedo. O sea, es que así funciona. Eso es lo que garantiza la conexión entre lo institucional y lo que está en la sociedad. Es que la sociedad se manifiesta, y se manifiesta de distintas maneras, como se ha manifestado el movimiento feminista. Se manifiesta juntando 40.000 mujeres al lado del Estado Nacional para hacer las tesis senior. Esa es una forma de manifestación del movimiento feminista. Y esa manifestación tiene efectos en la política porque quienes están en los órganos institucionales se dan cuenta de que votar en contra de la paridad, desde el punto de vista político para ellos, es suicida. Y entonces estamos viendo algo más o menos parecido ocurrir con la reelección, ¿no? No cabe duda que hay una buena parte de los parlamentarios que no quieren que los límites a la reelección se les apliquen a ellos, pero que no se atreven a votar en contra de la regla que impone límites a la reelección. Entonces buscan votar en contra de la regla sobre la retroactividad, pero dejar esta otra. ¿Por qué? Porque saben que votar derechamente en contra de esa regla es políticamente suicida. Entonces, yo creo que así se manifiesta la exigencia de la sociedad en estos casos. Y el proceso constituyente, entonces, va a ser un proceso en que los momentos, espacios institucionales de deliberación, yo esperaría que estén lo más abiertos posible. O sea, la idea, por ejemplo, de que las deliberaciones de la convención sean secretas, como en algún momento sugirió el diputado Desbordes, ¿no? Eso yo creo que sería una idea nefasta, precisamente porque lo que haría sería proteger las deliberaciones de esa otra deliberación que está ocurriendo en la sociedad. Pero nosotros hoy día estamos en mal entendemos tan profundamente las características de la representación democrática, que decir esto que estoy diciendo yo, que es importante que la deliberación institucional sea hecha bajo la presión de lo que está ocurriendo en la sociedad, eso es decir, lo que usted quiere es que los representantes estén amenazados por la calle, ¿no? Eso es visto como si estuviéramos hablando de una cosa distinta. No, así funciona, de ese modo se logra que la representación política tenga realidad. La representación política no es una teoría, no es que, la ley dice que, o la Constitución dice que la soberanía reside esencialmente en la nación, entonces la soberanía reside esencialmente en la nación. Entonces usted, señor ciudadano, entienda que usted es soberano, porque la Constitución lo dice. No, eso es una pura normatividad, una pura declaración. Para que eso tenga realidad y para que entonces se manifieste en legitimación institucional, que es lo que nos importa, tiene que tener la realidad que le viene dada por el hecho de que la deliberación institucional necesita ocurrir sujeta a las condiciones de esa sociedad que está allá afuera. Y la discusión que está habiendo en esa sociedad y lo que en esa sociedad está avanzando, está retrocediendo. La demanda feminista, por ejemplo, bueno, se manifiesta en la forma de presión hacia las instituciones. Y el diseño institucional tiene que ser un diseño hecho para conducir esa presión, no para blindar a las instituciones de esa presión como si fuera presión fáctica. Me interesa lo que tiene que decir Pancho con respecto a esto, porque lo que tú estabas proponiendo era como mecanismos mucho más institucionalizados y formales que lo que está hablando Fernando. No, es que yo creo que se complementa, porque el tema de las tesis y del movimiento feminista supone mucho desgaste, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Nosotros tenemos que tener herramientas institucionales que canalicen estas fuerzas y que las hagan dialogar y que las potencien, no que las diluyan, no que las empobrezcan, no que las frustren, sino todo lo contrario. En la medida que tengamos una retroalimentación, esto después se va a poder proyectar más adelante. ¿Sí? La gracia de las normas es que permiten que prácticas que fueron a lo mejor momentáneas, espontáneas, puedan articularse de mejor manera y finalmente terminen legitimando
el proceso de deliberación institucional que tiene cada país. Entonces, eso es lo que ha hecho la experiencia comparada. Pero la clave es que nosotros entendamos que se hace el proceso constituyente para esto, digamos, para recomponer nuestra sociedad, no para simplemente dar una solución parche. Ya, pero hay un punto que es, Fernando, ponte tú, ya, estábamos hablando de la paridad. La paridad se logró como con un plazo así como totalmente como sobre el cuello de los parlamentarios, que es que venía el 8 de marzo. Entonces, había una insistencia en los que estaban a favor de decir, oye, tenemos que lograrlo antes del 8 de marzo porque si no, aquí va a quedar la escoba. O sea, se logró bastante fundado en el miedo. Lo mismo que el acuerdo nacional del 14 de noviembre, que a ti te puede gustar o no, pero se logró porque... Bueno, es que la pregunta es, ¿qué llamas tú miedo ahí? No, pero lo que yo te digo es, no ir a pasar después, que digan, oye, no, pero si ese acuerdo lo logramos a punta pistola, digamos, porque no había otra alternativa, y eso le va a quitar a futuro cierta legitimidad, o va a ser utilizado como un argumento para decir que una serie de cosas no ocurrieron en contextos normales y entonces no son legítimos. Eso también es algo que hay que poner en la balanza, ¿no? Bueno, primero que nada, yo creo que en estos casos es bueno, no digo por ti, porque tú estás simplemente citando lo que van a decir, pero ciertamente no es a punta de pistola. O sea, no hubo pistolas envueltas. Pero es que dada la historia chilena, es bien relevante decir, esta vez, a diferencia de las anteriores, esta vez no hubo pistolas ni sables envueltos. Primero. Segundo, por supuesto, siempre los que pierdan van a decir, o sea, lo que uno le gustaría, el mundo ideal sería el que pierde diga, no, yo entiendo que perdí, aunque jugamos, y yo reconozco que los que ganaron, ganaron, y está bien, eso es lo ideal. Pero en la política no siempre las cosas son así, y entonces algunos van a decir, lo que pasó desde el 18 de octubre fue un golpe de Estado, van a decir, yo lo he escuchado eso. O sea, a mí me parece absurdo decir eso. Pero bueno, y está bien, eso es parte del juego, del hecho de que haya libertad de expresión, cada uno podrá manifestar su posición. Yo creo que la cuestión fundamental es que haya un proceso que produzca una política legitimada. Que haya una política legitimada no quiere decir que sea una política en que todo el mundo esté de acuerdo. Quiere decir que sea una política que en general es vista por la ciudadanía como una política que es sensible a ella misma. Es decir, por ejemplo, yo creo que hoy día parte de nuestro problema es que la política es vista por los ciudadanos comunes y corrientes como la medida de nuestro desempoderamiento. No, lo que yo te decía antes, da lo mismo cuántas personas marchen contra la AFP. La posibilidad de que la política se pregunte si conviene que tengamos un sistema de AFP no existe. No existe, ¿por qué? Porque las AFP tienen mucho más poder que la política institucional. ¿Y eso qué le dice al ciudadano? Al ciudadano le dice, mire, eso, la política es la medida en que usted no tiene poder. Usted no tiene poder para eso. La política ha estado observando. Si la verdad es que cuando uno lo ve es bien brutal. La política ha estado impávida observando durante los últimos 10 años, una década, cómo las ISAPRES han sido condenadas por más de 1,5 millones de juicios por violar derechos constitucionales de sus clientes y no ha hecho nada. Entonces, esto de nuevo, ¿qué le dice al ciudadano? Al ciudadano le dice, mire, la política no puede tocar los intereses de la AFP, la política no puede tocar los intereses de la ISAPRES. Entonces, la política, la verdad, ¿para qué es? Bueno, para cosas marginales, para la ley de la brisca que defendía algún senador, ¿no? Para eso sí puede hacer, puede declarar que tal día es el día de la brisca. Pero meterse con la AFP, meterse con la educación de verdad, meterse con la salud, no, eso está prohibido. Entonces, mientras la política sea vista por los ciudadanos como la medida de su desempoderamiento, del poder que no tienen, entonces la política va a ser cada vez más deslegitimada. Y la legitimación viene dada, creo yo, porque los ciudadanos vean en la política la medida de su empoderamiento, que depende de nosotros que siga habiendo AFP o no. Que si nosotros creemos y lo manifestamos a través de los mecanismos adecuados, los mecanismos están ahí para que nosotros podamos decidir que no va a haber más AFP. No estoy diciendo que, o sea, yo tengo mi opinión, otros tendrán la suya, pero tiene que haber un mecanismo para que nosotros podamos decidir si va a seguir habiendo o no. Y yo creo que eso es lo que yo llamo la Constitución tramposa. La política es una política que es inmune a la ciudadanía. Así fue diseñada. Y yo creo que si la política del día siguiente a la nueva Constitución sigue siendo la misma política que conocemos, entonces tendremos que decir, no hubo nueva Constitución. Fue un fracaso el proceso constituyente. De hecho, así de importante creo yo que este punto. Este es el test sobre si la nueva Constitución va a haber sido un éxito o no. Si la política del día siguiente empieza a ser distinta, empieza a ser vista por los ciudadanos como la medida de su empoderamiento, entonces podremos decir, como la política cambió, es porque la Constitución cambió. Si la política sigue siendo la misma,
entonces vamos a decir respecto de esta nueva constitución lo mismo que respecto de la nueva constitución del Lago del 2005. Se presentó como si fuera una nueva constitución, pero al final era lo mismo. Era una reforma constitucional nomás. No puedo no hacerle las preguntas del chat. Tengo que ir a las preguntas del chat. Está bien, está bien. Primero, Rodrigo Troncoso dice, ¿qué les parece diseñar una constitución política más allá del contexto actual, local, en un mundo globalizado donde el concepto de Estado-Nación está obsoleto? Una constitución debiera ser diseñada 50 o 100 años, considerando esto último, cuál es la inspiración ideológica en el sentido amplio que debiera tener detrás. Obviamente estamos en un mundo cada vez más globalizado, entonces debatir sobre estos temas son elementos como esenciales. Ahora las constituciones, se hacen estudios comparados de cuánto duran las constituciones y no van más allá de 30 años. Y la búsqueda de este reencuentro que plantea Fernando es una cosa que sistemáticamente las sociedades tienen que ir revisando, y se revisan justamente poniéndose de acuerdo en el proyecto de sociedad que quieren plantearse, ¿no? Y eso es lo que hace una constitución. Yo agregaría adicionalmente a eso, es que las constituciones, este proceso de reencuentro no es un proceso costoso, ¿no? O sea, no es un proceso que en las experiencias comparadas han generado recesiones. No es un proceso que va a evitar nuestro progreso. Y esa es una cosa en que hoy en día en Chile se ha instalado, y sobre todo los partidarios del no han instalado como una lectura muy parcial de procesos o experiencias latinoamericanas. Pero en el mundo, en general, procesos como los que plantea Fernando, lo que hacen es generar una apuesta de progreso y de reconciliación social que tiene un impacto positivo en la economía. Bueno, además se insiste mucho en la idea de que como que un cambio constitucional produce incertidumbre, que es una palabra que le da mucho pánico como a los economistas, pero la verdad es que para los tiempos de incertidumbre en que estamos viviendo, más o menos incertidumbre ya a esta altura de lo mismo, ¿no? Ahora, preguntan también si pueden explicar con un poco más de detalle cómo es el proceso de la Convención Constitucional, para entender su análisis. Bueno, lo que está decidido es que la Convención Constitucional se instala después de la elección de abril del próximo año, 2021, y dura por 9 meses. 9 meses más 3 posibles adicionales, hasta un año. Y de ahí tiene que salir una nueva constitución, una propuesta de nueva constitución que será plebiscitada después de la convención. La convención opera sujeta a 2 reglas. Una que tiene que acordar una constitución desde una hoja en blanco, lo que quiere decir tiene que acordar una constitución en el entendido de que no hay reglas constitucionales que si no son modificadas seguirán vigentes. Eso es lo que importa. Y segundo, esos acuerdos tendrán que ser por 2/3. No sabemos cómo eso va a operar. Los 2/3 en teoría, en condiciones normales, es un quórum exageradísimamente alto. Y eso, en condiciones normales, el efecto que produce es dificulta la decisión. Entonces, la posibilidad de que los 2/3 signifiquen fracaso del proceso constituyente existe. Yo tengo la impresión, respecto de la operación de la convención, no hay mucho más que decir, porque esto es lo que está acordado. Todo lo demás es lo que la propia convención acuerda, incluido su propio reglamento de funcionamiento. Yo tengo la impresión de que, y esto tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? Esto de la incertidumbre, de que a pesar de lo que algunos han opinado, esa regla de 2/3 no va a llevar al fracaso del proceso constituyente. Yo por fracaso entiendo que la regla de los 2/3 impida que haya acuerdo en un texto constitucional que se lleve a plebiscito, ¿no? O sea, una posibilidad sería, en teoría, que no haya 2/3 para acordar ningún texto constitucional. Y entonces esté un año esta convención sin producir nada. Eso sería un fracaso completo del proceso constituyente. Eso sería un desastre. Exacto. Yo creo, ese es el punto. Yo creo que si hubiera un fracaso completo del proceso constituyente, que ocurriría en 2 hipótesis. Una es la que estoy diciendo, que no hubiera acuerdo. La otra es que hubiera un acuerdo, pero fuera rechazado en el plebiscito de salida. Esas 2 hipótesis son fracaso. Yo creo que el fracaso del proceso constituyente no quiere decir que todos vamos a volver al 17 de octubre cuando este país era un oasis, viviendo felices bajo la Constitución de 1980, que ya va a haber sido rechazada por el pueblo en plebiscito, ojo. Yo creo que un fracaso del proceso constituyente significa una crisis política de magnitudes, que es una crisis política larga. Y eso, creo yo, no le conviene a nadie.
Nadie gana en ese escenario. Como es un escenario, porque incluso la derecha económica necesita tener cierta certidumbre para llevar adelante sus negocios. O sea, quiero decir, nadie gana en el escenario en que se pierde, en que hay una crisis económica de magnitudes, una crisis política de magnitudes. Como nadie gana en ese escenario, yo creo que es un escenario bien poco probable, porque nadie va a estar jugando por él. Y por eso yo creo que va a haber una nueva constitución, que va a haber, va a ser posible llegar a una constitución distinta, a pesar de que las condiciones son condiciones exageradamente exigentes, porque no hay que perderse de vista. Un quórum de 2/3 para un órgano deliberativo es un quórum exageradamente alto. Oye, varios me preguntan, Fernando, que dado que los partidos políticos están desprestigiados, mira, dicen, si la culpa de la deslegitimización de la política es de la Constitución, el desprestigio de los partidos tradicionales es un resultado de la aplicación de la Constitución del 80. Dada la degradación del discurso político a partir de la irrupción de los nuevos medios digitales, la simplificación que han empujado en el discurso, ¿por qué es necesario crear nuevos partidos políticos? O sea, hay varios que tienen la curiosidad de por qué en este contexto hacer un nuevo partido político. No, esa es una súper pregunta. Y yo ahí, la pregunta yo no la haría por referencia a la noción de partido político, porque eso es lo que está en cuestión. Yo creo, la pregunta es, ¿por qué es necesario crear organizaciones que estén diseñadas para actuar en la política? Porque esos son los partidos, son organizaciones cuya finalidad es crear agentes políticos. Y la respuesta es porque sin ellas, bueno, no hay participación política posible. Y esta no es una cuestión de partitocracia, es decir, el pueblo desorganizado, que no tiene organización política, puede irrumpir. Eso sí puede ocurrir. Lo vimos pasar el 18 de octubre. El 18 de octubre yo creo que lo que pasó fue que irrumpió el pueblo desorganizado políticamente. De hecho, su desorganización política, al principio, era una garantía de que no tiene líderes, por lo tanto no hay nadie con quien negociar, no hay nadie con quien llegar a acuerdos, no es posible de ser neutralizado, no hay nadie a quien invitar a la moneda a nombre de él. Entonces su desorganización era la mejor garantía de que era insobornable, por así decirlo. El problema es que cuando pasamos del momento en que sale el pueblo a decir no a esta constitución, no al neoliberalismo, no más AFP, no, etcétera, no a esta política, y pasamos al segundo momento, en que la cuestión es, bueno, ¿cuál es la constitución a la que vamos a decir que sí? ¿No? Para ese momento sí se necesita organización política. Y entonces los podremos llamar partidos políticos o no, pero se necesitan organizaciones capaces de organizar y levantar candidaturas, campañas, organizar bancadas, etcétera, lo que yo decía antes, ¿no? Todo eso es necesario para que haya representación. Entonces, está bien, yo no tengo ninguna razón para pensar que el nombre partido político es el que tiene que ser, podrá ser otro, pero organizaciones que puedan hacer eso y de ese modo vehicular la participación ciudadana de un modo organizado para que pueda ser incidente, yo creo que son organizaciones necesarias para la democracia representativa. Por eso el que dice los partidos políticos son necesarios para la democracia, yo creo que dice una verdad. Pero lo que son necesarios para la democracia no son las cosas que hoy día la ley reconoce como partidos políticos. Lo que en Chile pasa por partidos políticos no están cumpliendo esas funciones. Y eso es algo que hace que todo en Chile sea mucho más difícil. Hasta, como yo ya mencionaba, como lo descubrió el ministro Mañalich, hasta enfrentar la pandemia. Todo es más difícil porque no hay organizaciones políticas que puedan vehicular la participación de los ciudadanos. Y lo que necesitamos es una política en que sí haya organizaciones políticas. Esas organizaciones, el nombre tradicional para ello, y podremos cambiárselo, es partidos políticos. Algunos han dicho que lo que se necesita hoy día son no partidos, sino partidos que sean partidos movimientos. Está bien, eso es una discusión interesante. ¿Cómo ha de ser una organización política que hoy día pueda vehicular creíblemente la participación de los ciudadanos? Esa es una pregunta enteramente pertinente. No solo eso, es una pregunta urgente de responder. Y nuestro mejor intento para responder esa pregunta es lo que estamos haciendo en Fuerza Común, ¿no? Pero en eso yo creo que hay que buscar formas de crear mecanismos institucionales que puedan vehicular la participación de los ciudadanos. Esos son los partidos. Pancho, y relacionado con eso, Luis Moreno pregunta, dado que hay un cuestionamiento de la democracia representativa, entonces, ¿ven espacio para la democracia directa? Bueno, obvio, o sea, nosotros con Fernando desde hace muchos años en todos los
respectivos programas de los candidatos de la nueva mayoría, hemos insistido en un catálogo de mecanismos. Lo interesante en ese sentido es que lo que ha pasado en Latinoamérica es que se introducen en las constituciones esos mecanismos y lo que no incorporan son las leyes de desarrollo que operan en Europa, digamos, por ejemplo, las que estaba contando en Suiza, que básicamente esas leyes de desarrollo hacen justamente lo que plantea Fernando. Conectan a través de mecanismos institucionales la ciudadanía con los partidos, ¿eh? Y los hacen de alguna manera coordinarse para trabajar en los proyectos legislativos. Y justamente la gracia de poder intervenir el proceso de formación de la ley con mecanismos de este tipo, que es donde mayor experiencia existe en el mundo, es lo que justamente permite esta fórmula virtuosa de reconciliación. El punto es que, en general, en Latinoamérica, cuando se ha querido incorporar mecanismos, no son aquellos que promueven la participación en el proceso de formación de la ley, sino son referéndum que muchas veces busca tomar decisiones fuera del Congreso. Entonces, es importante ver que existen esos dos tipos de mecanismos de participación. Los que reducen la deliberación a decisiones bipolares, y que muchas veces se llevan a través de plebiscitos, de especial trascendencia se le conoce técnicamente, y aquellos que justamente complejizan el proceso de discusión política, que le ponen esta exigencia adicional a los partidos, de canalizar demandas sociales, y que finalmente permiten enriquecer las posiciones de los representantes y dotar al proceso de formación de la ley de un proceso más sofisticado. Ahora, esto se le ha adicionado el tema de las nuevas tecnologías, que yo creo que es clave, porque la dinámica de la conversación que hoy día se lleva no es en tiempo real, no es cara a cara, sino supone meterse a estos medios y utilizarlos adecuadamente. Entonces, de ese mix, yo creo que se puede sacar algo importante. Y hay una pregunta que a mí me da mucha curiosidad, que es ¿qué papel esperan jugar ustedes en una convención constituyente? ¿Quieren estar ahí? ¿Quieren participar? ¿Cómo va a ser? ¿Dónde van a estar ustedes? Fernando. Bueno, yo voy a estar donde el pueblo me pida. No voy a responder eso. Por presidir la convención constituyente, por supuesto. No. O sea, a mí me han preguntado harto si yo quiero ser candidato a la Convención Constitucional y yo he respondido que siempre que yo creo que después de que uno ha estado participando de la discusión constituyente con la intensidad en la cual yo estaba participando, bien o mal, y cada uno tendrá su opinión, yo creo que uno no puede negarse a eso. Entonces, la posibilidad de ser un candidato es una posibilidad que no depende de mí únicamente, por supuesto, pero que en la medida en que sí depende de mí, yo estoy, por cierto, A, disponible, y B, interesado. Mi terreno es totalmente académico. Yo no quiero ser candidato, no lo voy a hacer. Y lo que me encantaría y lo que me estoy preparando es para trabajar la información que la ciudadanía genere. Nosotros con Claudio Fuentes, que fue el que sistematizó, Claudio Fuentes Bravo, que fue el que sistematizó el proceso de Bachelet, hemos empezado a hacer un trabajo en conjunto. Y el trabajo, justamente la sistematización, o sea, el proceso de discusión que vamos a abrir con la Católica va a generar un sistema para sistematización rápido, que yo espero lo podamos aplicar a procesos más masivos, y a mí me encantaría poder ir trabajando en eso y tener como un papel más técnico. O sea, en lo técnico. Y dime una cosa, Fernando, tu partido en ese sentido es instrumental, porque han aparecido algunos partidos que son instrumentales para el proceso constitucional. ¿En tu caso sería eso? ¿O llega para quedarse, digamos? Sí, gracias por la pregunta, porque vi alguna pregunta sobre cuál era no sé, la identidad o algo así de Fuerza Común. Bueno, la pregunta, primero lo que uno tiene que decir es, bueno, todos los partidos son instrumentos, ¿no? Entonces, todo partido es instrumental. Y en ese sentido, Fuerza Común también es instrumental. Pero yo entiendo que la pregunta va más allá. O sea, la pregunta es, ¿este es un partido con fecha de vencimiento? O sea, ¿es un partido cuya finalidad es participar de la convención y que después de eso se disuelve? Y la respuesta es no.
porque Fuerza Común es un partido que surge animado por una visión constituyente, ¿no? O sea, nosotros creemos en que la nueva constitución tiene que ser una constitución que contenga formas de profundización democrática, ampliación de derechos sociales, un nuevo modelo de desarrollo económico, por lo menos que cree una política capaz de ir haciendo eso. Y eso, una visión constituyente, es una cuestión que, por cierto, es importante, es un momento importante la Convención Constitucional, pero después de la Convención Constitucional, bueno, queda la política normal en la cual las promesas de la nueva Constitución se van a jugar. Un poco lo que decía Francisco, ¿no? Francisco decía, en el momento constituyente se anuncian medidas de participación y todo, y después las leycitas que tienen que hacer la operativa, bueno, esas no se deciden en el momento constituyente, esas se deciden en la política que viene después. Entonces yo creo que asumir una visión constituyente como la que define a Fuerza Común, obliga, creo yo, a asumir no solo la responsabilidad de actuar en el momento constituyente, sino también de actuar para realizarla en la política posterior a la nueva Constitución. Y Fuerza Común surge para las dos cosas. Perfecto. Bueno, yo creo que ya llevamos como más de una hora conversando, así que voy a tener que liberarlos, pero acá piden que ojalá se puedan hacer más de estos conversatorios, o sea, si hay que crear un ambiente preconstituyente, bueno, hay que seguir haciendo este tipo de conversaciones, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, así que los dejo al tiro matriculados para que haya una sección B. Podemos incluir también a Pato Fernández, que ya lo tuvimos, que no alcanzó a sumarse ahora, pero que podemos sumarlo. Otro que tiene ganas de ser constituyente, así que vamos a tener varias candidaturas en el barrio. Puede ser entretenido ponerlos a todos a correr acá. Así que les agradezco a todos, allá gente que se sumó, Pancho, Fernando, 1.000.000 de gracias por la conversación, y como siempre, gracias también a nuestra Junta de Vecinos por organizar estas instancias. Muy buenas tardes. Okay, un abrazo. No, ¿quieren decir algo para cerrar cada uno? Francisco, bueno, no, gracias a Cristóbal, a Angélica, por esta oportunidad. Creo que este PBN es una gran iniciativa, es un acierto en estos días de cuarentena, y espero que siga, ¿no? Parte importante de una de las consecuencias que va a tener la cuarentena es que nos vamos a enterar de un montón de cosas que podíamos hacer pero no sabíamos, como esta, ¿no? Y entonces algunas de esas cosas se van a incorporar a la vida normal después, y es interesante el efecto que ellas van a producir. Pero entonces, gracias por la oportunidad, ha sido interesante. Alguien preguntaba por el chat, déjame responder esa pregunta brevemente, si Fuerza Común va a continuar en caso de que gane el no. Yo, como la persona que pregunta, creo que es altamente improbable que gane el rechazo, pero por cierto, sí va a continuar, porque esa visión a la cual yo hacía referencia, bueno, va a ser una visión por la cual va a haber que seguir bregando políticamente, así que sí va a continuar. Así que, y a todas las personas que les interese el proyecto de Fuerza Común, vayan a darle una mirada en fuerzacomún.cl, ahí está todo lo que es necesario, hasta incluso se puede firmar por ahí Fuerza Común si tienen clave única, fuerzacomún.cl. Así que muchas gracias. Sí, si tienen clave única se puede firmar sin moverse del escritorio. Así que muchas gracias por la oportunidad. Y cuando quieran de nuevo, yo feliz. Pancho, tu cierre. A los agradecimientos a la Junta de Vecinos, que ha estado a la altura de las circunstancias y siempre dispuesto para lo que necesiten, ¿no? Muy buenos los programas que han hecho. Yo vi la de los pájaros, que estaba muy bueno. Sí. Bueno, esto sigue, ¿eh? Sigue, ahí está Cristóbal Barrio y Cristóbal Tello están preparando la próxima programación, así que ya van a llegar con novedades para la semana. Bueno, muchas gracias a todos y saludo, que tengan una estupenda tarde de sábado. Chao. Chao. Gracias.